La unidad 3 de motores diésel es un tema donde las especialidades del motor se ven de manifiesto. En este caso tenemos sistema de inyección de combustible, que lo mencionamos, sistema de lubricación y sistema de refrigeración. Básicamente son imprescindibles para que un motor diésel pueda funcionar estos tres sistemas. Existen básicamente un sistema de inyección diésel o del gasoil, que es el que se utiliza para transportar el gasoil. Existen dos métodos de inyección, los conocidos como inyección neumática y los conocidos como inyección sólida. La inyección neumática básicamente es un sistema donde el gasoil es transportado mediante la bomba alimentadora solamente hasta la caja del inyector, en donde luego se abre mecánicamente una válvula y el aire comprimido que está en la cañería produce la inyección y atomización simultánea en la cámara de combustión. Ahora, presenta dos desventajas. Una, que tiene un consumo de potencia suficiente para mover el compresor, y por otro lado tiene otra desventaja, que se enfría la cámara de combustión a causa de esto. La inyección sólida, en cambio, es un sistema de relojería donde está combinado a través de piezas mecánicas, y el combustible directamente es movido mediante bomba inyectora en forma conjunta y sincronizada con el movimiento de cigüeñal y el árbol de levas. El momento exacto de la inyección se determina con la presión hidráulica suficiente en el preciso momento para poder atomizar. Bien. Dentro del sistema de inyección sólida existen múltiples variantes para los motores diésel. Lo que podemos considerar como fundamentos para todos es que el momento del encendido está automáticamente relacionado con el momento que se inyecta el combustible. Vale decir que si se produce la inyección a los tantos milisegundos, hay un retraso después de eso que va a ocasionar un encendido de combustible. Segundo, el resultado de la combustión depende en mayor parte de la presión y correcta pulverización del combustible inyectado. Si la presión es menor a la necesaria, no inyecta, y si es superior, sopla y realmente no lleva suficiente cantidad de combustible. La tercera es la regulación de la velocidad y la potencia del motor. Depende de la cantidad de combustible que se haya inyectado en cada ciclo, en cada cámara de combustión. Los sistemas de combustible, básicamente lo que vamos a ver en esta materia tiene que ver con el sistema de inyección diésel. Empecemos por algo simple y analizamos que tenemos un depósito de gasoil donde se almacena el gasoil con una tapa cerrada, y de donde por gravedad alimenta a una cañería con un separador de agua, un filtro de papel que retiene todas las impurezas y, digamos, material que pueda estar sucio en el gasoil, para introducirlo dentro de la bomba de inyección propiamente dicha, que es la que alimenta y a su vez aumenta la presión hasta los valores necesarios para llegar hasta los inyectores en cada cilindro del motor, en cada cámara de combustión. Entonces, en forma dosificada la cantidad de gramos de gasoil en determinado momento, y en un orden sucesivo, cíclico, va a ocasionar el movimiento del motor mediante la serie de combustiones. El combustible que excede, que no se utiliza, sale por esta cañería y vuelve al tanque o depósito de gasoil. Básicamente es lo más simple que se puede entender de un sistema de inyección. Los distintos sistemas de inyección, a su vez, tienen en común las siguientes tareas: suministrar el caudal de combustible desde el depósito hasta el inyector, elevar la presión del combustible al nivel requerido para su atomización, ¿vale? Así, para que se
atomice, pulverice dentro de la cámara del cilindro. Elevar la presión del combustible, dijimos. Tercero, o C, determinar y regular la cantidad de combustible suministrado al cilindro en cada ciclo. Esto lo habíamos mencionado, cuántos gramos de gasoil vamos a introducir. Controlar el momento de la inyección, es decir, a cuántos grados del punto muerto superior se va a producir en la inyección. Y por último, quinto, pulverizar combustible introduciéndolo en el cilindro en forma atomizada para mezclarlo con el aire que está a presión y temperatura y preparar la mezcla inflamable. En todos los sistemas de inyección, para realizar estas 5 tareas, necesito determinar la cantidad de combustible, dosificar con extrema seguridad y regularla con gran precisión. Para ello necesitamos sistemas de relojería precisos con rigidez necesaria para que soporte las presiones hidráulicas y funcione por largos periodos sin ningún tipo de mantenimiento. Veremos en general los 3 sistemas de inyección más comunes son el sistema Bosch o caja común, el sistema CAB o caja rotativa o bomba rotativa y el sistema de GM o bombas individuales. ¿Cuáles son? Bueno, el sistema Bosch es la bomba en caja común, que puede ser así o así. El sistema Bosch es directamente un inyector, recibe el combustible a presión desde una bomba inyectora que levanta su presión, pero están en una caja común. Quiere decir que hay 4 bombas inyectoras, 4 inyectores. Este es el depósito de combustible. En otro sentido, tenemos la bomba rotativa, que es única bomba, distribuye a los 4 inyectores en forma secuencial y de esta manera se provoca la inyección y atomización de cada uno. El sistema individual o sistema unitario de GM tiene un émbolo o pistón o bomba de inyección junto con cada inyector. Quiere decir que es un elemento único, individual, que contiene todo el sistema de inyección. El sistema Bosch en caja común, que es el que vimos acá, es originario de Alemania y se fabrica bajo licencia en Estados Unidos, en Francia como Lavalier y en otros países. Pero básicamente el origen de la patente la tiene Alemania. Entonces, se considera, según el gráfico más detallado que tengo a continuación, cómo funciona el sistema de inyección. Vamos a ver entonces, el sistema de inyección del sistema Bosch es una caja común donde se cuenta con tantos elementos bombantes como cilindros tenga. Tengo 4 cilindros, tengo 4 elementos bombantes o bombas inyectoras. Cada una de ellas la dibujo acá por separado, despiezado, en un corte. Posee un elemento bombante que está ubicado abajo, que está movido por el árbol de levas del inyector y a su vez consta de un émbolo buso que es impulsado por este elemento de control que tenemos acá, desde un árbol de levas que mueve el botador del émbolo buso. En el determinado momento que hace contacto hacia arriba, lo empuja y de esta manera el émbolo buso se desplaza hacia arriba. En este cilindro consta de espacio suficiente para levantar la presión y luego vencer la fuerza del resorte de la válvula de retención que está ubicada acá. En este dibujo vemos en esta raya lo que sería la parte exterior de la bomba inyectora, donde va atornillado el soporte de todo el elemento bombante. Cada émbolo buso a su vez tiene un cuadrante de control con un pequeño engranaje y una cremallera de control
que le permite hacerlo girar hacia la derecha o hacia la izquierda, con lo cual puede variar el ángulo de esta hélice en relación al eje este. En la parte inferior tengo el platillo, también podría ubicarlo acá. El resorte que empuja y mantiene el émbolo buzo hacia abajo, es decir, únicamente el árbol de leva va a empujar para que se abra y para que empuje el gasoil hacia arriba. Todo esto está contenido en una galería de combustible, desde donde se surte cada uno de los émbolo buzo y cada una de las cañerías. En el momento en que esta galería es conectada con unas lumbreras de cada émbolo buzo, de cada elemento bombante, va a permitir que el gasoil se ubique acá adentro. Esto es lo que va a hacer que cuando se empuje con el émbolo buzo hacia arriba, cierre las lumbreras y el gasoil queda contenido, y al estar restringido en su movimiento, va a aumentar la presión básicamente hasta el valor de presión de atomización. Para asegurar esa atomización tenemos una válvula de retención que se apoya con un resorte en la parte posterior, y esto va a permitir vencer un asiento, dejando libre acá el asiento de la válvula de retención, y el gasoil entonces va a subir a presión por este orificio y de ahí directamente a los cilindros, a la presión correspondiente para ser atomizada. Quiere decir que en esto vemos todos los elementos que componen el émbolo buzo o elemento bombante, el elemento bombante con todas sus piezas, y la bomba inyectora que está formada por varios elementos bombantes, son uno por cilindro, la cremallera de control, que es esta, que a su vez la cremallera de control está movida por el acelerador mediante un juego de palancas, y el contrapeso que permite mantener la velocidad en forma estable y sin superar determinado límite de RPM del giro. En un motor, bueno, ya vamos a seguir con esto. Cada elemento consta de un cilindro de un émbolo buzo de movimiento alternativo y rotativo. Entonces, es el movimiento alternativo y rotativo lo que da lugar a la inyección. Están construidos en acero altamente rectificados, terminados con gran exactitud para poder operar con grandes velocidades y presiones. Por ello, cada camisa y émbolo debe ser considerado hermanado e inseparable, es decir, no se puede intercambiar con otro. El combustible es suministrado a cada elemento desde la galería común. La carrera del émbolo es constante, pero la carrera efectiva, es decir, la porción de la carrera durante la cual el combustible es forzado en la cámara a través del inyector, es variable por medio de una hélice de control en el émbolo. Esta hélice de control está dibujada en este esquema, donde va a variar la orientación y el ángulo, es decir, acá cierra las lumbreras de admisión, el combustible queda restringido, pero en determinado momento de giro, movido desde la cremallera de control, la galería de escape queda al descubierto mediante la lumbrera de escape, la lumbrera de admisión y escape sería, con comunicación mediante la hélice, lo cual va a permitir que el combustible a presión libere la presión y escape hacia la galería de combustible donde está contenido todo el combustible de inyección. Entonces, lo que estamos viendo acá es que hay una carrera efectiva y trabaja en combinación con lumbrera de admisión y escape que está constantemente comunicada. Fíjense cómo en el momento de la inyección se da suficiente presión para vencer el asiento de la válvula de retención y se vence la presión del resorte, con lo cual es enviado hacia inyección el gasoil. Toda esta galería es común a todos los inyectores, según estuvimos viendo. La dosificación de este combustible prácticamente
se logra mediante estos esquemas, la explicación completa. En este caso, cuando el ángulo de apertura se encuentra más rápido con la galería o la lumbrera de admisión y escape, lo que va a suceder es que el gasoil, la poca cantidad de gasoil que vaya, no va a ser suficiente para obtener mucha potencia, con lo cual el resto vuelve hacia acá. Si yo dejo un ángulo importante girando hacia el sentido contrario y recién se encuentra al final de su carrera de compresión, la hélice con la lumbrera de admisión y escape, en este caso gran parte del gasoil va a ir hacia el cilindro, con lo cual la potencia o la velocidad va a ser mayor. En este caso tenemos que decir que el motor de 4 tiempos, la velocidad de giro del árbol de levas es la mitad de la velocidad de giro del cigüeñal, mientras que la velocidad de giro de un motor 2 tiempos del árbol de leva es igual a la velocidad de giro del cigüeñal. Para finalizar esta primera primera parte de la unidad 3, vemos un dibujo de un sistema Bosch distinto al anterior solamente porque consta de un sistema de regulación de marcha con un regulador neumático. Quiere decir que toma referencia al vacío del motor para mover la cremallera de control en opuesto siempre al acelerador del motor. Con lo cual de esta manera va a regular la velocidad de salida. El resto, todo lo del árbol de levas, elementos bombantes, etcétera, es lo mismo que el anterior. Y finalmente tengo un inyector que es el responsable de atomizar en la punta mediante orificios el gasoil que viene a presión desde acá, y para ello tiene un retén, un resorte de atomizador que le permite seguir inyectando mientras tenga la presión suficiente, y cuando supera el valor, es decir, el resorte tiene más fuerza que el gasoil a presión, esto cierra la tobera, con lo cual el gasoil que venía por acá se va al tanque cerrando el circuito. En todo momento tiene un circuito cerrado de gasoil sin interrupción, sin aire, sin agua, con lo cual me aseguro que va a funcionar en forma ininterrumpida sin ningún corte de funcionamiento. Bien, con esto finalizamos la parte o la clase 1 de la unidad 3 de motores diésel, que se compone de 3 partes. En la próxima clase veremos cómo funciona el sistema CAB y el sistema GM, que también son importantes en nuestra función.